Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 3 y el tema a exponer son los anestésicos inhalatorios. Como concepto, podemos decir que los anestésicos inhalatorios son sustancias que administradas por vía inhalatoria pueden conducir o inducir a la anestesia por restricción de las propiedades de estadio de dicha sustancia, que deben de ser gases o líquidos volátiles. Los líquidos volátiles pueden definirse como sustancias que pueden pasar fácilmente a la fase gaseosa, por lo que para efectos prácticos puedan considerarse como gas. Una definición más precisa es la que el agente volátil es una sustancia que a temperatura ambiente y a presión de una atmósfera permanece líquida, pero que puede pasar fácilmente a la fase gaseosa. Si nos remontamos a la historia, estos anestésicos inhalatorios eran considerados eh, derivados prácticamente del opio, en el cual íbamos a encontrar principalmente el cloroformo, que iba a ser un gas volátil e inoloro. La historia de los anestésicos empieza muchos siglos antes, con la síntesis del éter, por lo que los alquimistas del siglo XVIII, estos de aquí obtenían este éter del calentamiento y de la destilación del alcohol. En un principio se lo administraba el éter como un alimento hacia los animales, los cuales iban a caer en un profundo sueño. Luego, en vista de esta administración, se administraban a lo que eran los pacientes que sufrían dolores insoportables. Pero el éter tuvo que esperar cerca de 200 años para que se considerara su uso como un anestésico. Y no fueron precisamente los médicos los que descubrieron esto, sino que fueron químicos que pusieron interés en los nuevos gases, descubriendo sus efectos recreativos. Estos iban a provocar principalmente lo que eran risas y alucinaciones. Bien, luego de esto, estos de aquí, estos anestésicos, iban a ser parte de un grupo de fármacos con la capacidad de producir anestesia general, en el cual se iba a considerar prácticamente a las anestésicos de mayor gravedad. Estos iban a ser administrados al paciente en forma de vapor o gas a través de las vías respiratorias y se iban a clasificar dentro de dos tipos, que iban a ser los líquidos orgánicos volátiles y los gaseosos. Siguiente. Ya. Estos líquidos orgánicos volátiles iban a ser compuestos que a temperatura ambiente y a presión atmosférica iban a permanecer en forma líquida, de los cuales los principales íbamos a encontrar los que se denominaban anestésicos halogenados, porque en su estructura química cuentan con un halógeno que, de acuerdo a la tabla periódica de los elementos, iban a ser prácticamente los que se iban a unir: el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Estos de aquí iban a ser prácticamente los primeros. Siguiente. Bien, una definición más precisa de estos dichos agentes volátiles es que estos de aquí iban prácticamente a pasar por un proceso en el que se iban a unir o se iban a convertir con otras sustancias por medio de las máquinas de anestesia, para que estos de aquí pusieran pasar fácilmente de la fase líquida a la fase gaseosa, con pequeños cambios en su entorno. Estos de aquí, principalmente vamos a tener lo que es el alotano, que este de aquí va a ser un excelente hipnótico. Su olor iba a ser tolerable, se lo usaba como broncodilatador, disminuía lo que era la resistencia a las vías aéreas y se lo iba a utilizar para el tratamiento del asma cuando la terapia convencional iba a fracasar. Siguiente. Este alotano también no iba a estar recomendado para la anestesia obstétrica, salvo cuando se requiere relajación uterina. También estaría contraindicado en los pacientes que tuvieran problemas de insuficiencias renales, insuficiencias hepáticas, iba a provocar prácticamente nefrotoxicidad. Siguiente. Esto de aquí también iban a provocar a nivel hepático, iban a provocar lo que era intoxicaciones, también iban a provocar lo que era que estos pacientes no toleraran dichas sustancias inhalatorias, ya que necesitaban otro tipo de sustancias para poderlos inducir a la anestesia. Siguiente. Ya. Este enflurane
Este de aquí es un anestésico volátil, halogenado, iba a actuar prácticamente como vasodilatador cerebral, iba a aumentar lo que era el flujo sanguíneo cerebral, pero iba a disminuir lo que era el umbral convulsivo y prácticamente también lo que era el umbral del dolor. Siguiente. Este iba a deprimir lo que era la función mucociliar, eh, iba a tener en ciertos pacientes pediátricos prácticamente una baja concentración de lo que eran la respiración en los centros principales. Siguiente. Iba a estar contraindicado con ciertos fármacos, ya sea como el deflurano, que este de aquí iba a ser todo lo contrario porque su absorción iba a ser un poco más rápido e iba a estar contraindicado en pacientes mayores de 60 años. Siguiente. El isoflurano, este se lo aplicaba principalmente a la neurocirugía, a la cirugía cardíaca, a la insuficiencia renal y a los epilépticos. Prácticamente iba a estar en la mayoría de las intervenciones quirúrgicas y iba a estar de la mano y a la par con lo que era el alotano. Siguiente. Las contraindicaciones, estos, debido a su efectividad, este de aquí debe ser prolongado y no debería dejar ni tener un espacio muy prolongado en el que no se administrara dicho fármaco, porque iba a inducir a que la anestesia no fuera totalmente efectiva. Siguiente. Ya, las indicaciones, este se lo iba a utilizar prácticamente para lo que son cirugías de pronto también ambulatorias o cirugías de gran calibre, siempre y cuando estuvieran en combinación con otras sustancias. Siguiente. Continúa la estudiante Gabriela Posligua. Yo les voy a hablar sobre el óxido nitroso, el cual es un gas claro, incoloro e inodoro. En cuanto a sus propiedades físico-químicas, tenemos que este es el único gas inorgánico usado actualmente en anestesia clínica. Es relativamente poco soluble en sangre y en cuanto al coeficiente de partición sangre-gas o solubilidad, tenemos que es uno de los determinantes de la velocidad de inducción. Entonces, cuando más bajo es el coeficiente de solubilidad, más rápida es la inducción. Y el óxido nitroso tiene un coeficiente de sangre-gas de 0,47. Y en cuanto a su concentración alveolar mínima, tenemos que es de 104%. Siguiente. En cuanto a su modo de acción, tenemos que este produce anestesia general a través de la interacción con membranas celulares del sistema nervioso central. Y en cuanto a su farmacocinética, tenemos que la captación y eliminación del óxido nitroso van a ser relativamente rápidas en comparación con otros anestésicos por inhalación, principalmente como resultado de su bajo coeficiente de partición sangre-gas, que es de 0,47, como ya mencioné. La eliminación del óxido nitroso tenemos que se va a producir mediante la expiración y que en este no se ha observado biotransformación significativa. Siguiente. En cuanto a la farmacodinámica, en el sistema nervioso central tenemos que este puede producir analgesia, puede también en ocasiones producir amnesia cuando las cantidades de este anestésico son mayores del 60%, y debido a su alta concentración alveolar mínima, que es de 104%, se combina generalmente con otros anestésicos para lograr la anestesia quirúrgica. En cuanto al sistema cardiovascular, tenemos que es un depresor miocárdico ligero con una débil acción estimulante del sistema nervioso simpático. Puede también aumentar las resistencias vasculares pulmonares en adultos, pero en cuanto a la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, generalmente la encontraremos sin cambio. Y en cuanto al sistema respiratorio, tenemos que el óxido nitroso será un débil depresor en este sistema. Siguiente. Tenemos que no debe administrarse en presencia de neumotórax y cavidades aéreas pulmonares, en presencia de obstrucción intestinal y neumoperitoneo, en operaciones del oído medio y en presencia de situaciones que favorezcan la aparición de embolia gaseosa. Continuando, mi nombre es Nicole Ponce, continuando con los efectos adversos del óxido nitroso. Los efectos adversos
del óxido nitroso son varios, entre ellos tenemos la expansión de gas cerrado. En el organismo, el constituyente predominante de los espacios cerrados que contienen gas es el nitrógeno, debido a que el óxido nitroso es 31 veces más soluble en la sangre que el nitrógeno. Los espacios cerrados con gas se expanden a medida que difunden más óxido nitroso dentro de estos espacios que el nitrógeno que sale de ellos. Los espacios de gas, como el neumotórax, obstrucción de oído medio, gas intestinal, aumenta normalmente si se administra óxido nitroso, por lo cual en estas situaciones es recomendable evitarlos. Siguiente. Otro de los efectos adversos es la hipoxia de difusión. En esta, tras la interrupción de óxido nitroso, su rápida difusión en la sangre al pulmón puede conducir a una presión parcial de oxígeno alveolar notoriamente más baja que la presión de oxígeno inspirada. Por lo consiguiente, se puede producir una hipoxemia e hipoxia si no se suministra el oxígeno correcto. Siguiente. En la inhibición de la síntesis de tetrahidrofolato, el óxido nitroso inactiva la metionina sintetasa, que es una enzima dependiente de vitamina B12, que es necesaria para la síntesis del ADN. En todo caso, el óxido nitroso se debe utilizar con precaución en mujeres gestantes y en pacientes que tengan déficit de vitamina B12. Siguiente. Ok, continúa el estudiante Leonel Aguilar. Vamos a hablar sobre lo que son los agentes volátiles. Estos básicamente se los puede definir como líquidos cuyos potentes vapores se emplean en la anestesia por inhalación, mediante lo que es un gas transportador. A día de hoy, los que son de uso más frecuente son los anestésicos inhalatorios halogenados, como el halotano, el enflurano, el isoflurano, el desflurano y el sevoflurano. Ya, en lo que responde al modo de acción de estos agentes volátiles, tenemos que decir que se presenta a través de la interacción con las membranas celulares del sistema nervioso central. Pueden bloquear lo que es la transmisión sináptica por diferentes mecanismos. Principalmente son tres, que los podemos ver en las imágenes. Uno, sería la interferencia sobre la liberación del neurotransmisor, es decir, que hay un efecto presináptico. Dos, sería la interferencia con la unión del neurotransmisor a los receptores sinápticos, que sería un efecto sináptico. Y tres, sería la interferencia sobre la activación neuronal tras la unión del neurotransmisor al receptor, que sería un efecto postsináptico. Justamente estos agentes volátiles tienen su acción en diferentes estructuras cerebrales, pero no tienen ninguna función en lo que son los nervios periféricos, en los receptores nociceptivos y muy escaso o nulo efecto en la transmisión axonal del estímulo. Justamente su mecanismo de acción es un mecanismo espinal y no de acción cerebral. Gracias a esto es que se logra lo que es la anestesia. Bueno, continuamos con lo que es la farmacocinética. Esta se la puede describir como la absorción desde el alveolo a la circulación sistémica, su distribución en el organismo y su eliminación principalmente por lo que es pulmón y también por metabolismo hepático. Esto lo vamos a ver mucho más adelante. Bueno, tenemos que saber que dentro de lo que es la farmacocinética existen algunos conceptos básicos. Entre ellos está lo que es la presión inspiratoria parcial, la cual mediante el control de esta presión de un agente inhalatorio se crea un gradiente entre la máquina de anestesia y su lugar de acción, que es el cerebro. También otra de las variables que tenemos que conocer es la presión parcial de anestésico en el cerebro constante. Justamente este es el objetivo principal de la anestesia, conseguir unos valores constantes y óptimos
para lograr anestesiar a la persona. Justamente lo que es el cerebro y el resto de los tejidos se equilibran con lo que es la presión parcial de anestésicos inhalatorios que captan mediante la sangre arterial. Igualmente la sangre se equilibra con la presión parcial alveolar del anestésico. En lo que respecta a lo que son los determinantes de la velocidad de inicio y final de acción del anestésico, tenemos que definir algunas circunstancias. Lo que respecta a la concentración alveolar del anestésico, bajo las siglas FA, puede diferir de lo que es la concentración inspiratoria del anestésico. Como podemos ver en la imagen, podemos ver lo que es la concentración inspirada del anestésico, y también en los pulmones estaría representada por la concentración alveolar del anestésico. Esta concentración alveolar no es igual a la concentración inspirada, justamente porque en el alveolo necesita darse una captación de lo que son estos gases, y va a estar involucrada con diferentes determinantes, como va a ser la ventilación además, y también lo que es el efecto del segundo gas que van a explicar más adelante. En lo que respecta a los determinantes de la captación, como ya dijimos, son principalmente algunos mecanismos. Los tres primeros serían el coeficiente de participación gas-sangre. Esto se relaciona a que si hay una menor solubilidad, da lugar a la absorción y excreción más rápida. Al disminuir la solubilidad del anestésico en sangre, disminuye la captación, y se incrementa de esta forma la tasa de aumento de FA-Fi. La solubilidad de los anestésicos volátiles halogenados aumenta cuando se presentan con la hipotermia y la hiperlipidemia. Y en lo que respecta a la concentración de anestésico inspirado, esto se relaciona a que depende del tamaño del circuito que se haya realizado y de la tasa de flujo aferente del gas fresco y de la solubilidad del anestésico volátil en los diferentes componentes del circuito. Continuando con la exposición, estudiante Caterine Salazar. Bueno, el efecto de concentración para una captación determinada, por ejemplo, el 50% de disminución de la concentración del anestésico alveolar es proporcionalmente menor a dosis más alta de gas inspirado. Una disminución a 0.5% de gas inspirado a 1% en comparación con una disminución al 67% de un gas inspirado a concentración de 80%. La captación del anestésico en los alvéolos por la sangre concentra el anestésico restante en los alvéolos y aumenta el flujo de anestésico en los alvéolos por un incremento de volumen inspirado. Siguiente. El efecto del segundo gas. Cuando se administran dos anestésicos inhalatorios, la captación sanguínea de grandes volúmenes de un primer gas, por ejemplo el óxido nitroso, aumenta la concentración alveolar del segundo gas como el isoflurano, como el flujo del segundo gas a los alvéolos debido al aumento de volumen inspirado. Siguiente. Gasto cardíaco. Gasto cardíaco. El aumento del gasto cardíaco y el flujo sanguíneo pulmonar aumentará la captación de anestésico y disminuirá la tasa de ascenso de la concentración alveolar. Este efecto del gasto cardíaco es pronunciado con circuitos que carecen de reinhalación o anestésicos muy solubles. Siguiente. El gradiente entre el alveolo y la sangre venosa. Bueno, en esta la captación del anestésico por la sangre que perfunda el pulmón aumentará la tasa de ascenso del coeficiente de la concentración alveolar del anestésico y la concentración inspirada del anestésico disminuirá. A medida que aumente el gradiente de presión entre la presión parcial del anestésico en los alvéolos y la sangre. Luego, este gradiente será especialmente grande en las fases precoces de la administración del anestésico. Bueno, continúa Diana Sabando. En cuanto a la distribución en los tejidos, vamos a tener que la presión parcial de un anestésico inhalatorio en sangre arterial puede ser similar a su presión alveolar.
Bueno, esta presión arterial puede ser significativamente menor cuando existen anomalías destacadas en la ventilación-perfusión, como por ejemplo un cortocircuito, en especial con los anestésicos menos solubles, como lo son el dióxido de carbono, el óxido nitroso. Bueno, la tasa de equilibrio de la presión parcial del anestésico depende de los siguientes factores. Primero, del flujo sanguíneo-ístico. El equilibrio se produce más rápidamente en los tejidos que reciben una mayor perfusión. Los sistemas orgánicos más perfundidos reciben alrededor del 75% del gasto cardíaco. Estos incluyen el cerebro, el riñón, el corazón, el hígado y las glándulas endocrinas. Segundo, la solubilidad ística. Para una presión parcial anestésica arterial determinada, los agentes anestésicos con una alta solubilidad ística se equilibran con mayor lentitud. Las solubilidades de los agentes anestésicos difieren según el tejido. Y el gradiente entre la sangre arterial y los tejidos, que está hasta que se alcanza un equilibrio entre la presión parcial de un anestésico en la sangre y un tejido determinado, va a existir un gradiente, el cual va a conducir a la captación de un anestésico por parte del tejido. La tasa de captación va a disminuir a medida que se reduzca el gradiente. Tenemos que tener en cuenta que los tejidos se van a saturar en función de su masa, y la perfusión y la solubilidad de este anestésico. Los tejidos también se van a dividir en 4 dependiendo según lo que es su perfusión. Aquí tenemos lo que es el cerebro, el corazón, el hígado, el riñón, que tienen más rápido un equilibrio con la presión arterial. El músculo esquelético, que son hasta horas con equilibrio con la presión arterial. La grasa, que es hasta días, y los huesos, ligamentos, etc., que tienen un mínimo porcentaje de captación. Siguiente. Bueno, aquí también vamos a tener factores determinantes de lo que es la presión arterial. En esta vamos a tener la transferencia de la máquina anestésica al alveolo. Vamos a tener la presión parcial inspiratoria, la ventilación alveolar, características del sistema anestésico de ventilación. Va a haber una transferencia alveolo-sangre arterial, en donde va a tenerse en cuenta lo que es el coeficiente partición de sangre-gas, el gasto cardíaco y el gradiente alveolo-venoso de la presión parcial, y la transferencia de sangre arterial al cerebro, ya que tenemos que tener en cuenta que para que el anestésico pueda realizar su efecto, tiene que llegar hasta el cerebro. Bueno, aquí el flujo de gas fresco se va a determinar por lo que es el vaporizador y los puntos fijados en el flujómetro. La concentración de gas inspirado se determina por la velocidad del flujo de gas fresco, el volumen del cortocircuito respiratorio y la absorción del circuito. La concentración de gas alveolar la va a determinar por la captación, la ventilación y el efecto de contracción y el efecto del segundo gas. Y aquí tenemos lo que es el efecto de concentración y el efecto del aumento de flujo. Y la concentración de gas arterial, que se va a afectar por desigualdad, ventilación, riego. Siguiente. Ese ya lo dije, siguiente. En cuanto a la relación Fa-Fi de los anestésicos inhalatorios, tenemos que el aumento de la concentración alveolar de anestésico hacia la concentración inspirada es más rápido con los anestésicos menos solubles, como lo vemos en la imagen, el óxido nitroso, el deflurano y el sevoflurano, y de la velocidad intermedia con los anestésicos más solubles, como son el isoflurano y el alotano. Después de 10 a 15 minutos de administración, la pendiente de la curva va a disminuir, ya que va a haber un reflejo de la saturación de los tejidos del grupo rico en vasos, y con disminución subsiguiente a la captación del anestésico inhalado. Bien. En cuanto a la eliminación, vamos a tener 3 mecanismos que son la aspiración, el metabolismo y la pérdida del anestésico. En la aspiración, esta se va a dar tras la interrupción de las presiones parciales alveolares. Esta vía de eliminación es la vía más predominante. Aquí el anestésico va a disminuir los mismos procesos, aunque invertidos, por lo que aumenta cuando se traduce el anestésico. En cuanto al metabolismo, los anestésicos inhalatorios finalmente van a experimentar diversos grados de metabolismo hepático. El alotano 15%, el enflurano de 2 a 5, el sevoflurano de 1.5 y el isoflurano de menos del 0,2%. Mientras las concentraciones
anestesiantes de un agente se van a encontrar presentes, el metabolismo probablemente apenas va a tener efecto sobre lo que es la concentración alveolar, debido a la saturación de las enzimas hepáticas. Luego, tras la interrupción del anestésico, el metabolismo puede contribuir a la disminución de la concentración alveolar. Sin embargo, el efecto va a carecer un significado clínico. En cuanto a la pérdida del anestésico, vamos a tener que los anestésicos inhalatorios pueden eliminarse del organismo tanto de forma percutánea como a través de las membranas viscerales, y probablemente estas pérdidas son un poco menores. Siguiente. En cuanto a los factores que afectan la eliminación del gas, vamos a tener algunos factores como que el anestésico se puede eliminar por biotransformación, pérdida transcutánea y exhalación. La vía más importante de eliminación es la alveolar, y van a favorecer la recuperación de eliminación de inhalación repetida, lo que son los flujos altos de gas fresco, el volumen bajo del circuito, la disminución de la solubilidad, el flujo sanguíneo cerebral aumentado y el aumento de la ventilación. Siguiente. A continuación, Yajaira Macías. En cuanto a farmacodinámica, a nivel del sistema nervioso central, los anestésicos producen inconsciencia y amnesia a concentraciones inspiratorias relativamente bajas. Estos también producen una depresión generalizada del sistema nervioso central en dosis dependiente. También produce una depresión en las actividades electroencefalográficas. A concentraciones inspiradas elevadas, mayor a 2%, el influrano puede producir una actividad epileptiforme en el ecocardiograma. Siguiente. Estos anestésicos también producen una disminución en la amplitud y un aumento de la latencia de los potenciales somatosensitivos. También aumenta el flujo sanguíneo. Esto es causado por estos fármacos inhalatorios, que es el alotano, enflurano, isoflurano, deflurano o sevoflurano. También estos tienen un efecto de disminuir la tasa metabólica cerebral. También alteran la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral, provocando la disminución de la tasa metabólica cerebral, y esto conlleva a que no haya disminución del flujo sanguíneo cerebral. Siguiente. Estos agentes anestésicos inhalatorios también producen a nivel del sistema cardiovascular una depresión miocárdica, que esto es en dosis dependiente de los anestésicos ya mencionados. Esto también produce una vasodilatación sistemática. También hay la frecuencia cardíaca tiene a no sufrir modificaciones, a pesar de que el deflurano se ha asociado con excitación simpática, taquicardia e hipertensión. Siguiente. Estos agentes también tienen efecto como sensibilizan al miocardio a los efectos arritmogénicos de las catecolaminas, por lo que hay que prestar especial atención cuando se administran soluciones que tengan epinefrina o otros fármacos que tengan simpaticomiméticos. Con el alotano, la infiltración subcutánea con adrenalina no debe superar los 2 microgramos sobre kilogramos en 20 minutos. En un subgrupo de pacientes con enfermedades coronarias, el insuflurano puede contribuir a la isquemia miocárdica. Siguiente. A nivel del sistema respiratorio, estos anestésicos producen una depresión respiratoria en dosis dependientes, que esto trae como efecto la disminución del volumen respiratorio, aumento de la frecuencia respiratoria y elevación de la presión parcial del dióxido de carbono. Esto también tiene como efecto que producen una irritación de la vía aérea, trayendo así tos, laringoespasmo o un broncoespasmo. La menor acción irritante del alotano lo hace más apropiado como agente de inducción por inhalación. Siguiente. Y por último, tenemos dosis equipotentes de agentes volátiles, que estos poseen una potencia broncodilatadora similar con la sección del deflurano, que tiene una actividad broncoconstrictora moderada. Siguiente. Continúa la exposición el estudiante Andrés Casanova. En cuanto al sistema muscular,
Los anestésicos inhalatorios pueden producir una disminución de la dosis dependiente del tono muscular. A menudo, esta disminución favorece a las condiciones quirúrgicas del paciente. También pueden precipitar una hipertermia maligna en un paciente susceptible. Siguiente. En el hígado, tanto el sevoflurano como el desflurano son seguros en cuanto al flujo y la función hepática. No obstante, mención especial merece en el caso del alotano, puesto que podría dar una patología hepática severa por dos mecanismos. El primero de estos mecanismos, debido a una reacción de hipersensibilidad en los procesos autoinmunes, que da lugar a una hepatitis fulminante. En el otro, debido a un cambio en el metabolismo del alotano, que en condiciones hipotóxicas pasaba a ser reducido en un lugar de ser oxidativo. Este hecho, junto al alto grado de metabolización del alotano, que es hasta el 20%, podría producir una necrosis hepática. De forma general, pueden provocar una disminución de la perfusión hepática, tanto el alotano, el enflurano, el isoflurano, el desflurano o el sevoflurano. Siguiente. En los riñones, tenemos una disminución del flujo sanguíneo renal a través de una disminución de la presión sanguínea arterial media o de un aumento de la resistencia vascular renal. Pero también se podrían producir otros efectos, como es el efecto del flúor inorgánico. Los anestésicos inhalatorios habitualmente usados son éteres halogenados. La deshalogenación de los anestésicos se realiza mediante oxidación enzimática en el hígado, dando lugar a que el flúor inorgánico que se elimina por el riñón dé lugar, debido a la conformación de sus moléculas metocifluranos. En su momento, el sevoflurano actualmente son los anestésicos halogenados más susceptibles a esta defluoridación. Otro efecto que puede producir es el efecto del compuesto A. El sevoflurano reacciona a los absorbentes del CO2, produciendo el llamado compuesto A, que está compuesto, valga la redundancia, de fluorometil 2.2 difluoruro 1-viril éter, que se demostró nefrotóxico en las ratas, pero nunca se ha demostrado en los humanos, en dosis clínicas. Por lo tanto, la ventilación con flujos bajos de sevoflurano puede considerarse segura en lo que a función renal refiere. Siguiente. Otros efectos de los anestésicos inhalatorios tienen una reacción mioerrante propia, permitiendo la intubación orotraqueal a 2 o a 3 de concentración alveolar mínima, a la vez que potencian la acción de los bloqueantes de neuromusculares por mecanismos bien conocidos. Igualmente, producen relajación del músculo liso uterino a 1.5 o 2 de concentración alveolar mínima. Siguiente. La reacción con el absorbente del dióxido de carbono. El desflurano puede degradar un monóxido de carbono en absorbentes de dióxido de carbono. Se han descrito algunos casos de envenenamiento por monóxido de carbono clínicamente significativos en el caso del desflurano. El sevoflurano puede degradar en absorbentes de dióxido de carbono un fluorometil 2,2 difluoruro 1-vitil éter, que es el compuesto A, con el que se ha producido, que produce una toxicidad renal en modelos de animales. Las concentraciones del compuesto A aumentan a tasas bajas de gas fresco. Sin embargo, no hay evidencia de toxicidad renal demostrada en el uso de sevoflurano en humanos hasta ahora. Siguiente. Gracias.